Estamos hablando de 12 proyectos que afecta a todas y cada una de las demarcaciones, a las 6 demarcaciones. Llantova, Dos Aguas, Cortes de Pallars, la demarcación de Alzira. Este programa de refuerzos beneficia a las comarcas de la Ribera Alta y la Ribera Alta y que asciende a una cantidad global de 21 millones de euros. 21 millones de euros que son aproximadamente 3.500 millones de las antiguas pesetas, que se concreta en 67 actuaciones y que beneficia, concretados en 12 proyectos, importantísimo de nuestra provincia. Mejorar la red de carreteras de la provincia de Valencia, una vez puesta en servicio, mejorará la movilidad y la accesibilidad de los ciudadanos a los centros comarcales y a los servicios públicos. Y también desde el punto de vista económico va a suponer un beneficio adicional, como es que después de esta inversión va a ser más barato el poder conservar la red de carreteras de la provincia de Valencia. Estamos en un avanzado momento de la obra y se estima que a finales de año podamos disfrutar de estas obras Bétera, que une la carretera de Bétera con Sant Antoni. Hi ha que atendre el més possible als municipis, hi ha que donar solucions als seus problemes i hi ha que intentar aplegar a tots. Jo me sent molt content per la labor que s'ha realitzat des de l'equip de govern en base a que estos 21 milions d'euros no són del pressupost, sinó eren de remanents que teníem d'anys anteriors, perquè la seguretat vial és algo que és obligatòria i necessària. Així és que moltes gràcies, molt bon dia i que sabeu que estarem sempre a la vostra disposició. El que intentem en tot moment és que les inversions se facin en un moment complicat. Les falla qui les falla, jo penso que són positives, perquè les administracions no tenen que anar en contra d'una ni d'altra, sinó que tenen que sumar, i jo penso que la Diputació té 2.000 quilòmetres en carreteres i l'obligació és fer inversions d'aquest calibre, no? Entonces, jo estic content, els alcaldes estan contents, les empreses quan se ho adjudiquen estaran contentes, i el ciutadà, que és el que importa, és el que té que estar content, perquè si no això no tindria sentit. Es un paquete importante en dos ámbitos. Primero, en el ámbito de los beneficiados, los 700.000 valencianos y valencianas que van a beneficiarse de mejorar su red de carreteras y por lo tanto mejorar sus accesos a servicios públicos, mejorar sus accesos y por tanto la competitividad de este territorio. Entonces es una inversión que tiene un impacto económico importante y un impacto social muy importante también. La finalidad es además mejorar un activo importante como es la red de carreteras, un activo de la Diputación Provincial, y sobre todo mejorar la seguridad para las personas, que es lo más importante y lo principal dentro de nuestros objetivos dentro del área de carreteras. Sí, es un proyecto que, aunque no tiene una utilización muy intensiva de mano de obra, pues estamos hablando de mejoras de firme, de pavimentos, sí que es cierto que vuelve a poner en marcha bienes de equipo importantes como son las máquinas de aglomerado, la creación, las canteras, todo lo que son bienes de equipos dentro del sector de la obra pública y de la obra civil, y sobre todo creará 1.100 empleos durante 3 meses. Se atomiza por toda la provincia de Valencia, vamos a llegar a todos los rincones de la provincia de Valencia donde haya un tramo de carretera en mal estado. Vamos a mejorar el firme y vamos a mejorar la señalización, tanto horizontal como vertical, con pintura, etcétera, y vamos a, en este caso,
lo más importante, la seguridad vial de los valencianos. Sí, bueno, los más beneficiados al final no dejan de ser los municipios que están más lejos de las capitales comarcales, y lo que mejoran en este caso son esos accesos a esos municipios, los municipios de interior, los municipios más pequeños, donde las carreteras tienen más tiempo, más años y necesitan de un mantenimiento más fuerte.